Muchas gracias, doctora Vaquero. A continuación, tendremos la conferencia La Educación Continua y el Sistema Nacional de Acreditación, Retos y Perspectivas, a cargo del doctor José William Cornejo Ochoa. El doctor Cornejo es médico, especialista en neurología pediátrica, con una maestría en epidemiología clínica. Es profesor titular en la Universidad de Antioquia y miembro del Grupo de Investigación Genética Molecular y de la Asociación Colombiana de Neurología y la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. El doctor Cornejo actualmente es consejero en el área de Ciencias de la Salud en el Consejo General de Acreditación, CNA. Agradezco a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, a su junta directiva, en cabeza de el profesor Álvaro y de su director ejecutivo, el profesor Luis Carlos Ortiz, su invitación para participar en este encuentro nacional para tratar este importante tema. Esta invitación tiene impacto en el sentido de que va a promover el estudio, el análisis, la reflexión en torno a la educación permanente en el país y involucrar a el Consejo Nacional de Acreditación en el análisis del tema para poder contribuir de alguna manera en el fortalecimiento de la educación permanente y en el desarrollo del mejoramiento continuo de la calidad. Quisiera aquí mencionar fundamentalmente una primera parte sobre la normativa existente en Colombia. Ya desde la Constitución del 91, en el artículo 70, se mencionaba o se menciona de un lado el deber que tiene el Estado para promover y fomentar el acceso a la cultura de toda la población, pero a su vez también menciona cómo debe haber o proporcionarse las oportunidades para la educación permanente al lado de la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. Igualmente, en la Ley 30 de diciembre de 1992 se menciona en el artículo 120 cómo la educación permanente estaría asociada a la extensión en la educación superior y además de la educación permanente, pues menciona los cursos, seminarios, conferencias y otras actividades de difusión del conocimiento para el intercambio de experiencias dentro de la comunidad académica y la población colombiana. Igualmente, después viene la ley 115 de la Ley General de la Educación, en el año 94, 45, establece o habla de la creación del Sistema Nacional de Educación Masiva y que busca satisfacer, en este caso usa el término educación continuada, para fortalecer la educación formal y la difusión artística y cultural. Posteriormente hay unos decretos, hay varios decretos, entre esos está el 3011 del año 97, donde se reglamenta la ley 115 y en este decreto en particular, en el artículo 2, se habla de la educación continua tendiente a mejorar las actitudes, enriquecer los conocimientos y las competencias técnicas y profesionales. De otro lado, la UNESCO en un encuentro de educación 2030 que se hizo en una ciudad de Corea del Sur llamado Incheon,
también sacó una declaración donde nos comprometemos, refiriéndose a todos los estados que participaron en esta declaración, a promover las oportunidades de aprendizaje para toda la vida, a lo largo de la vida, para todos, en todos los contextos y en todos los niveles educativos. Esto ocurrió en mayo del 2015. Igualmente, la UNESCO pues, ha desarrollado un concepto de educación permanente donde lo plantea como un proyecto global encaminado a reestructurar el sistema educativo existente. Sin embargo, también plantea adicionalmente la posibilidad de que esta formación se dé por fuera del sistema educativo en este concepto dado por la UNESCO. Y además, me parece que hay un elemento que ya de manera sutil se menciona en el concepto de la UNESCO acerca de que los mismos agentes pueden tener su propia educación por medio de la interacción con la práctica y con acciones y su reflexión. Esto es muy importante y más adelante lo vamos a mencionar de alguna manera con más detalle, pero adelanto algunas reflexiones sobre este tema en el sentido de que la educación a lo largo de la vida, pero de las instituciones de educación superior como una extensión, sino que además en el propio currículo de formación, en el plan de estudios de los pregrados, incluso en la educación básica y secundaria, esté incluido el desarrollo del pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo y desarrollo de habilidades y estrategias para aprender a aprender. Esto es un elemento central porque una parte de la formación a lo largo de la vida está a cargo del mismo individuo. De otro lado, también se señala que la educación permanente no se puede limitar al periodo escolar, sino que debe establecerse en diferentes momentos de la vida y en diferentes dimensiones del saber, diferentes dimensiones prácticas y adquirirse por todos los medios. Pero finalmente vamos a ponerle la lupa a lo que nos interesa después de ver todos los elementos normativos a nivel de la nacional y de la UNESCO como organismo pues importante de la ONU para la educación. Viene lo que ha planteado la Federación Médica Mundial de Educación Médica, la World Federation Medical Education, donde también tiene un concepto, ellos lo llaman desarrollo profesional continuo, y plantean que se designa este término para la educación en un periodo después del entrenamiento en el pregrado o en el posgrado, y que ocurre hasta el final de la vida profesional. Sin embargo, la misma World Federation Medical Education plantea que la educación profesional continua también debe ocurrir o puede ocurrir incluso desde el mismo inicio del estudiante cuando es admitido a la escuela de medicina. Este es un elemento importante porque ya incluye la educación a partir del mismo momento de la admisión y no al final del periodo de formación pregraduada o posgraduada. La misma World Federation Medical Education menciona los argumentos de por qué deben existir estándares, que es un elemento, digamos, que hay que traerlo a la discusión nacional, los estándares para el desarrollo profesional continuo. Y menciona los siguientes elementos
Uno es que sirve como criterio para evaluar las propias actividades de educación continua, de los programas de educación continua que tienen las instituciones, que incorpora principios pedagógicos y didácticos, un elemento muy importante que no puede ser dejado de lado en la formación continua o permanente, que enfatiza la mejora continua e incentiva la calidad, algo que ocurre también con los programas de pregrado y posgrado, que está claramente, permite que esté claramente definido la existencia de estándares que sean elementos relevantes, medibles, alcanzables, aceptados y apropiados por los usuarios con respecto a los elementos que debe tener la educación continua o permanente, que guía a los médicos en los procesos de selección y de toma de decisiones con respecto a los programas ofrecidos en el país o fuera del país, y que aportará a la información que debe tener la sociedad y la población usuaria y los financiadores de la calidad de los programas. Y además también plantean que puede facilitar el reconocimiento en otros países de esta formación brindada de alta calidad. Y además puede contribuir a mejorar la calidad con el uso de un sistema de evaluación y acreditación. O sea, esas son las bondades que tiene que desarrollemos estándares de calidad que pueden estar armonizados con los estándares propuestos por la World Federation of Medical Education. Estos son los estándares propuestos. Recuerden ustedes que la Federación Médica Mundial de Educación Médica Mundial tiene una trilogía donde están estándares para el pregrado, para el posgrado, pero también tiene estándares para la educación permanente, donde incluye la misión y los resultados posibles de los programas de formación, donde se incluye el programa educativo, ya lo mencionábamos, un currículo, un plan claramente establecido, métodos de evaluación y documentación del desarrollo de las actividades, el papel del médico para la selección y establecimiento de las necesidades de formación, tiene disposiciones y cláusulas sobre las responsabilidades del proveedor y de las facultades de medicina, menciona los recursos educativos disponibles de aulas, medios educativos, simuladores, laboratorios, etcétera, y además plantea la evaluación de las actividades del desarrollo profesional continuo, su organización y una renovación continua, igual que ocurre con los currículos de los programas de pregrado o posgrado, que no pueden ser estáticos, sino que tienen que estar actualizándose a la luz del desarrollo científico. Entonces es un proceso sin limitaciones en el tiempo. Cambios, en cambio, son cambiantes, y que eso entonces es un proceso sin limitación en el tiempo y en el espacio. Un ministro francés de la década del 70 de educación, mencionado en unas publicaciones realizadas, estas que estoy mostrando, dos elementos esenciales para justificar la educación permanente. Y uno es que no todo se podía hacer en la escuela y que se debía comprender que el ambiente está constantemente en cambio, refiriéndose a los desarrollos científicos del conocimiento, del saber y tecnológicos. Un elemento para la discusión interesante que algunos autores la plantean es que algunos discriminan la educación permanente de la educación continua, señalando que la educación permanente es más formal, tiene un currículo más estructurado, mientras que la educación continua está más relacionada con la práctica, con la experiencia, con el trabajo, pero sin embargo en esto no hay acuerdos y queda pues abierta para la discusión de este punto.
Insisto entonces en algo que ya había mencionado y que me parece muy importante, sobre todo si estamos hablando de facultades de medicina o facultades del área de la salud, es que debe ser esencial, y ya se menciona en la literatura, esencial la formación de los estudiantes en el currículo, en la parte de estrategias para aprender a aprender. Eh, Entender que el conocimiento no solamente es un producto, sino también implica un proceso, sobre todo desde las concepciones y modelos pedagógicos que impliquen el constructivismo. Eh, lo otro es que el estudiante debe aprender entonces a examinar y a controlar sus propios procesos, incluyendo estrategias metacognitivas, donde regularse, debe tener autonomía, automonitorearse, y es muy importante enseñarle todos los elementos y estrategias de tipo pedagógico importantes para que emplee esas estrategias cognitivas para aprender a aprender. Este es un elemento esencial que prepara al estudiante para que como profesional mantenga el aprendizaje a lo largo de la vida de manera autónoma. Ahora bien, la educación permanente tiene un impacto sobre las instituciones de educación superior. Aquí las instituciones deberían transformarse en verdaderos centros de educación permanente que permita la actualización y el reentrenamiento de sus egresados y de la población de profesionales que están ejerciendo en el sistema de salud, debido a los grandes cambios permanentes que tiene el conocimiento científico en el área de la salud. Eso es un elemento esencial. Igualmente, con la pandemia se vio pues cómo las instituciones hicieron grandes esfuerzos por mejorar sus tecnologías, la información y la comunicación, que va a contribuir también a esta misión. La educación, entonces, es un proceso sin límites en el tiempo y el espacio, como ya lo mencionábamos, y la universidad es responsable, como se menciona en la misma ley 30 y en la Constitución, de asumir estos retos. Sin embargo, si no lo hace, pues surgirán otros que lo hagan y que la sustituyan. Debe ofrecer un aprendizaje a todos, independiente pues de la edad, de los requisitos académicos, con flexibilidad, en las aulas, en los laboratorios, en las empresas, en las fábricas, en el hogar. Es decir, hay una amplitud sin tantas formalidades para brindar esta educación permanente. Finalmente, entonces voy a mencionar unos elementos que tienen que ver con las neurociencias y el aprendizaje para toda la vida, donde es importante que sepamos los educadores cómo los procesos de aprendizaje se traducen en cambios estructurales, en formaciones de nuevas sinapsis, proteínas, neurotransmisores y receptores a nivel de las nuevas conexiones neuronales que se establecen a través del aprendizaje. Hay que conocer acerca de la memoria y los tipos de memoria y la atención y todos esos procesos cognitivos, y hay evidencias suficientes de cómo los aprendizajes se van traduciendo en formación de receptores y formación de proteínas y formación de nuevas conexiones sinápticas. Por lo tanto, es necesario que se menciona como neuroeducación, neuroaprendizajes, estén también disponibles para sustentar la importancia y las estrategias pedagógicas y didácticas en la educación superior y a todos los niveles de la educación. Para concluir, quiero mencionar las conclusiones como un aporte inicial que probablemente espero sean enriquecidos en este encuentro, para de esa manera comprometer a todos los actores del país en la construcción de una política pública que fortalezca la educación permanente o la educación continua en Colombia.
Primero, resaltar el papel que debe tener el CNA como orientador de estas políticas de alta calidad con los otros actores en educación permanente y basadas obviamente en la experiencia acumulada, donde se incluye pues lo que ya la Federación de Educación Médica Mundial ha venido desarrollando y construyendo. Hay que desarrollar dentro del Sistema Nacional de Acreditación lineamientos de alta calidad para la educación permanente que contribuyan también, obviamente, al mejoramiento continuo. Hay que armonizar los estándares desarrollados por la World Federation Medical Education con la propuesta nacional. Promover una política de acceso, esto es muy importante, a la educación permanente de los médicos y trabajadores sanitarios del país, porque no, son las instituciones de asistencia sanitaria del país las que deben ofrecerle las mejores posibilidades a sus médicos para que puedan mantener esta educación permanente que tiene costos para el profesional de la salud. Se debe promover el aprender a aprender, como ya lo hemos enfatizado, y el aprendizaje a lo largo de la vida, desde la misma educación de pregradual, y generar una cultura de la educación permanente. Se debe promover responsabilidad del Estado y las instituciones de salud para apoyar todo lo necesario para que los médicos y el personal sanitario estén permanentemente en actualización de los saberes, de los nuevos saberes, de los nuevos conocimientos, de las nuevas prácticas. Entonces, esta es la propuesta para que este encuentro sea el punto de partida para avanzar hacia nuevas decisiones de tipo político, de tipo académico, que armonicen todo las políticas públicas en educación permanente en Colombia. Muchas gracias.